Hola amigas y amigos de Suspiros de Arte, bienvenidos al programa de Personajes del Toro. Esta es una emisión más de esta entrega y esta saga que hemos traído desde hace ya algunas semanas, trayendo hasta con todos ustedes vía digital, vía remota, a diversos invitados que forman parte, ya sea directa o indirectamente, de los festejos taurinos y en general de lo que es el mundo del toro. Y en esta oportunidad, bueno, me complace, como ya lo podrán ver en pantalla, presentar a Mari Carmen Chávez Rivadeneira, quien es escritora y socióloga taurina, tiene una amplia experiencia pues, en medios de comunicación, en diversas investigaciones, en conferencias, etcétera, alrededor de la fiesta de los toros. Y creo que aquí vamos a cumplir una parte que ya le iré desmenuzando poco a poco conforme vayamos avanzando en el programa, pero cumplimos una parte muy importante de que los toros trascienden más allá de lo que ocurre en un ruedo o en una plaza de toros, y creo que con nuestra invitada de hoy va a quedar más que demostrada esa parte. Bueno, presento en primer lugar a Mari Carmen, espero que se encuentre muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado Ricardo Romano. Agradezco mucho esta invitación y bueno, siempre es agradable escuchar que hay suspiros de arte que nos hacen falta en esta época en la que vivimos. Gracias por la invitación y gracias a todo el auditorio. Sí, muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues verá que va a ser una muy buena charla para que sobre todo no solo nosotros estemos entendidos, también mucha gente pueda conversar, pueda poner sus comentarios en la publicación y además también de alguna u otra manera puedan escucharlo en diferido, si es que no lo pueden escuchar en el momento en que subimos la emisión a Facebook. Recuerden que estamos en la plataforma de Facebook, subimos algún adelanto en Instagram y también en plataformas como Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, iHeartRadio. Ahí nos encontramos en todas esas plataformas, pueden escuchar todas las emisiones y todas las emisiones de Personajes del Toro. Y bueno, Mari Carmen, me gustaría comenzar. La dinámica que hemos estado manejando es que cada uno de los invitados nos platica un poco, a grandes rasgos, cómo se dio este primer contacto con la fiesta, cómo se volvió usted taurina. Sí, es una historia divina. Creo que siempre es muy importante en la vida de todo niño tener un acercamiento con la fiesta de los toros. Y creo que en mi caso, pues fue una fortuna porque crecí en un hogar taurino, mis padres siempre fueron muy aficionados a los toros y pareciera que esta historia se ha repetido en muchos de nosotros, como si ya fuese una narrativa cotidiana, pero en realidad es un tesoro tener dentro de nuestro amplio grado de educación en todos los sentidos, el civismo, la escuela, la alimentación, los modales, la tauromaquia, porque la tauromaquia es una herramienta de vida para siempre. Y desde entonces me enseñaron a amarla, a conocerla, a respetarla. Y en realidad este entorno familiar era parte de escuchar el paso doble, de tener libros en casa de tauromaquia, que hubiese siempre claveles garbosos en un florero. Y bueno, yo escuchaba a mi madre de pronto cantarnos una rima de García Lorca y todo eso me fue prácticamente enamorando de la fiesta. Así comencé desde muy temprana edad. Sí, digamos que entre ustedes y yo compartimos esa situación de que nosotros nos volvemos de alguna manera taurinos, pero más que volvernos, nacemos en un nicho taurino, ¿no? Que a diferencia de otros invitados que he tenido aquí, que incluso me han comentado que gracias hasta de los antitaurinos se volvieron taurinos, son historias muy peculiares. Nosotros de alguna u otra manera nacimos dentro del entorno de alguna forma y nos hemos desarrollado ahí. Ya mencionaba antes de arrancar esta emisión que usted tiene amplia experiencia tanto en conferencias, en investigaciones de carácter sociológico, social, también es escritora taurina. ¿Me puede explicar y a todos nosotros, a todo nuestro auditorio en esta ocasión, cómo, cómo ha estado a lo largo de su vida ligada a la fiesta? ¿Qué ha hecho particularmente detalle a detalle con respecto a esto de estar ligado a la fiesta? Claro que sí, bueno, pues ya que pasé esa etapa infantil y adolescente,
la preparatoria, todo lo que es los cursos cotidianos de todo estudiante, pues ya llegó la etapa universitaria, en donde siempre quise enfocar la sociología, que fue la carrera que yo decidí estudiar, a la fiesta de los toros, y decía, bueno, ¿cómo voy a llegar a ella y cómo voy a poder dedicarme a ella desde mi punto de vista como científica social? Entonces tuve la fortuna de conocer al profesor César Illescas. Él era un gran aficionado, que en paz descanse, y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se hablaba de tauromaquia con mucha frescura. Los profesores eran muy taurinos y no había lo que hoy en día es ya satanizado, ¿no? Así inquisitivo hablar de toros. Y ahora muchos profesores, pues ya con años que lo son, pues están como un poco en el closet, ¿no? Claro. Entonces en aquel momento con este profesor me dijo, oye Mari Carmen, tú eres muy inquieta por la fiesta, yo quisiera presentarte un gran amigo que trabaja en Canal 11. Y era nada más y nada menos que el licenciado Julio Telles. Entonces, prácticamente él me puso en suerte en aquellos años para hacer mi servicio social con el licenciado, que amablemente me aceptó estar en el Canal 11. Y pues desde ahí empecé a hacer los primeros pininos para poder acercarme más a la fiesta, ya no de manera familiar y en la plaza como aficionada, sino ya ver cómo se manejaba un programa de televisión, qué era lo que tenía que hacerse, todo lo que hay atrás de él. Y después, bueno, pues empecé a socializar con gente del ambiente ya a un nivel más profesional, y prácticamente hice mi tesis de licenciatura enfocada a la sociología del toreo. Fue un análisis sociológico de la tauromaquia en México, y eso ya fue un abanico que se fue prácticamente haciendo más amplio y abordando más todo lo que era la temática taurina, pero ya con esa visión desde esa perspectiva sociológica. Fue muy interesante y así empecé. Y después, pues bueno, dije, ya ahora hay que escribir. Entonces hice el primer ensayo y bueno, lo presenté a la revista Matador, que dirigía Rafael Cue en aquel entonces, que después fue anuario, el anuario Matador, y de eso han pasado cerca de 28, 30 años, en donde así comencé. Y de ahí, bueno, pues ya empezaron a diversificarse hacia Campo Bravo, 6 Toro 6, los portales taurinos, y de pronto como que tú lo haces sentir, Ricardo, la ha modernizado el hecho de estar ahorita aquí juntos como si Claro. estuviéramos en el tendido interactuando, pero hablando de toros, ¿no? Y se empezó a hacer de esa manera, mandando más participaciones, portales taurinos, opinión y toros, y hoy en día en Fomento Cultural Tauromaquia Hispanoamericana, que es donde colaboro. Sí, digamos que pues ha sido una evolución, ¿no? Y de alguna u otra manera ha podido ir de la mano, tanto en esos inicios que fueron con el servicio social hasta ya llevarlo a un nivel, como menciona, más profesional y además adaptándose a las circunstancias. Fíjese que yo soy de los que incluso antes de la pandemia, si no iba a la plaza, por ejemplo, si veía una corrida de la Plaza México, de las que se llegan a retransmitir de España, me gusta mucho meterme, por ejemplo, a Twitter y leer los comentarios, porque es como si estuvieras con la gente, es el famoso tuitendido, como si estuvieras con la gente ahí en la plaza platicando o comentando la faena, ¿no? Y de alguna u otra manera, pues sí, ya la era digital nos ha llevado incluso, como menciona, a esta charla que estamos teniendo justo ahora. Ahora, se me surge una pregunta bastante interesante y creo que nos va a dar una respuesta muy, muy enriquecedora. Mencionaba al inicio que sus inicios, bueno, son ahí en un entorno familiar, como se vuelve aficionada, etcétera. Y después ya, digamos, de manera profesional, pues uno va aprendiendo más cosas y se va empapando más de diversos conceptos que engloban un arte como tal que pues no es nada simple, es más complejo de lo que incluso a lo mejor nosotros mismos creemos. Dentro de todo esto que ha sido una etapa de evolución y de constante aprendizaje para usted, desde el punto de vista emocional, ¿qué es lo que le genera la fiesta? Pues bueno, yo creo que es un cúmulo de sensaciones, emociones, pasiones, todo en ones prácticamente, porque pues la fiesta genera, para mí es una actitud de vida, me genera el brío de salir adelante cada día, a salirle al toro de la vida.
me ha generado también el bagaje suficiente para formar mi propia ganadería, mi familia, educando a mis hijos con valores de la tauromaquia. A ese grado es la fiesta de los toros y eso es lo que genera en un aficionado comprometido, ¿no? Porque no es ir al tendido y que bien estuvo la corrida, es también una posibilidad de detener el tiempo en esta posmodernidad en la que ahora estamos ya situados y que, bueno, nos sacude todo el día en una vida vertiginosa y el toreo es temple, es ir al compás, es filosofía, es pensar las cosas no desde la epidermis de la vida diaria en esa vorágine que nos consume a todos día a día, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, eso es lo que me genera una satisfacción y un estado espiritual que a mí me ha hecho, incluso a partir de lo que es la literatura, pues poder escribir un libro de tauromaquia para niños, precisamente para darles esos elementos que a lo mejor muchos no tuvieron la fortuna tuya o de nuestros compañeros aficionados que están esta noche acompañándonos y nos llevaron de la mano esos abuelos, abuelas y nos dieron ese entorno, ¿no? Entonces, ¿por qué no acercarlos a la tauromaquia, dándoles un libro, fomentando la lectura y acompañando ahora a las nuevas generaciones para que la puedan procesar en medio de que ahora todo se prohíbe, todo se censura y todo se sataniza desde el punto de vista de la superficialidad? Fíjese que yo llevé en la universidad una clase con una socióloga, era la clase precisamente de sociología, licenciada en Relaciones Internacionales, especialista también en sociología. Y también, fíjese que era una profesora aficionada a los toros, obviamente no tan involucrada en ella, era como tal aficionada, o sea, no se había especializado como usted dentro de la fiesta. Y en alguna clase me acuerdo que llegó a mencionar, a ver, chicos, ustedes van a escuchar algo que seguramente para algunos se me van a ir directo a la yugular. Cuando mencionó eso, a mí me vino a la mente que probablemente iba a mencionar el tema, pero pues obviamente era una mera especulación y en instantes de segundos, pues sí, empezó a hablar de la fiesta de los toros y empezó a explicar un poco desde su punto de vista como aficionada, a lo mejor no tan inmersa en el tema porque, pues, no sé, por distintas razones, ya después platicando con ella, no ha sido como tan frecuente su asistencia a las plazas de toros, pero le gusta mucho. Pero de alguna u otra manera, desde su punto de vista sociológico, se dio cuenta que pues hay mucho que aprender de esto, aún estando no tan inmerso en el tema, ¿no? Usted que ha estado más empapada de lo que es la fiesta, ¿cómo nos podría describir este entorno social en el cual se desarrolla en general la fiesta, tanto de aficionados, de obviamente los principales protagonistas como son los ganaderos, los matadores de toros, todas las cuadrillas, etcétera, la gente que interactúa dentro de un festejo taurino como son los monosabios, los alguaciles, los acomodadores, o gente todavía que no funge un papel tan directo como tal, como aficionados, pero que al final de cuentas trabajan dentro de, como son los que venden las papas, los que venden las cervezas, que muy probablemente muchos de ellos no son aficionados como tal, pero bueno, es un trabajo que ellos tienen y que gracias a la fiesta, pues ellos de alguna u otra manera en ciertas partes tienen, o ya sea un trabajo temporal o un trabajo recurrente en cada festejo que se da, tanto en México, en España, en Sudamérica, etcétera. Pues la pregunta es sumamente interesante. Yo me quiero ir al pasado. Yo creo que todo esto que estamos viviendo ahorita es parte de todo un proceso, un historicismo, que bueno, pues empezó en Creta. Yo creo que todo esto, o desde antes, desde el Paleolítico, ¿no? Si nos vamos a ver la relación entre el toro y el hombre y toda esta evolución del mismo toro como especie, el urus primitivo, y cómo a la par siempre ha sido un binomio indisoluble, ¿no? Esto ha generado un amplio espectro en donde hemos participado por siglos, generaciones y generaciones de humanos junto al toro de Lidia. Entonces aquí ya se conjuntan dos cosas, la visión sociológica y la antropológica, que ha prevalecido al paso de los siglos y pese a todas las vicisitudes, prohibiciones, taurófobos, etcétera,
hasta llegar hoy en día a este año 2023, en la época que dice Sigmund Bauman, la posmodernidad líquida en que todo se diluye, todo se desecha y nada permanece. Entonces ahí está el fenómeno sociológico, la permanencia de un espectáculo tan solidificado que siempre ha tenido una estructura social. Dentro de la sociología hablamos del estructuralismo. Entonces, si nosotros vemos el paseillo simplemente al inicio de una corrida de toros, ahí tenemos precisamente una estructura de clases, desde el alguacilillo, que va a la usanza de Felipe IV, con aquella pluma que acaricia el viento y que un niño, un adulto, un joven puede entrar como otro tiempo, ¿no? Y ver esos trajes de terciopelo con bolilla a caballo, que es el despeje de toda una comitiva que tiene una estratificación social. Incluso el traje de luces también es una representación simbólica y lleva un lenguaje de jerarquías. Eso es en cuanto al ruedo. Y también, bueno, llegamos hasta los monosabios y después pues nos brincamos al callejón y vemos los medios de comunicación como ustedes, vemos los médicos y vemos cantidad de gente que está interactuando en torno a dos que se juegan la vida, ¿no? El toro, el torero, porque bueno, aquí puede haber indulto, puede morir el mismo torero como un héroe ancestral que se sigue jugando la vida, ¿no? Y no hay, yo creo que ritual de sacrificio más digno que ver morir un toro de lidia en la arena, ¿no? Yo creo que eso es lo que también se ha perdido al pase del tiempo en esta época, la importancia de los rituales. Y el ritual del sacrificio del toro de lidia es lo único que permanece hoy en día. Entonces, de ahí se van, digamos que dimensionando todas las esferas sociales que gravitan alrededor de todo el espectáculo. Ni se diga las artes, todas giran alrededor de la fiesta, ¿no? Hablamos de arquitectura, pintura, literatura, poesía, danza, teatro, cine, y todo eso ha hecho que la fiesta pues sea también un fenómeno transcultural y ha llegado a dimensiones inimaginables. Ha habido toreros chinos, ¿no? En alguna ocasión, por ahí un africano. Bueno, ha despertado a cantidad de artistas de todas las índoles. Incluso ha incomodado a otros que también ponen su atención como taurófobos, escribiendo su propia literatura, que por supuesto todo es válido y bienvenido en este mundo de multiculturalidad en la que vivimos y nos situamos. Ahora que menciono esta parte de gente de otros países que no propiamente tienen arraigado, no tienen definitivamente arraigada la cultura de la fiesta, a mí, por ejemplo, y a propósito que ya estamos a menos de un mes de que vengan los encierros de Pamplona, a mí me llama mucho la atención, que se habla mucho, sobre todo de la gente que o no conoce la fiesta o no le gusta, que realmente somos una minoría. Pero por otro lado, si es una minoría, siguiendo lo que ellos mencionan, a mí me llama mucho la atención lo que ocurre, el fenómeno que ocurre en Pamplona, porque se acaba la estadística, no sé, me acuerdo, hace un año o hace 2 años, el ayuntamiento de Pamplona, que obviamente la mayor cantidad de gente que asiste a los encierros es gente de España. El segundo país que más, o el segundo o tercer país, no me acuerdo bien, pero el segundo o tercer país que más gente aporta de aficionados extranjeros a los encierros, en este lugar encuentras daneses, encuentras fineses, o sea, gente de los países nórdicos, que tanto como estadounidenses como gente de los países nórdicos, pues realmente no tienen un arraigo cultural directamente ligado a la fiesta. Sin embargo, van al evento y no solo van a él a conocerlo, sino ya participan de manera recurrente en él. O sea, hay gente que repite constantemente su visita a Pamplona cada mes de julio. ¿Qué nos puede explicar acerca de este fenómeno que se da en Pamplona y que de alguna u otra manera yo siento se puede replicar en otros lugares? He visto chinos ahí, asiáticos en general, en las gradas de las ventas, ahí se ve en las cámaras, pero particularmente en Pamplona, ¿qué es lo que usted puede ver que ocurre ahí? Pues vuelvo a la historia, porque prácticamente
todo este fenómeno que hoy en día prevalece vivo, yo le llamo la sociología bicolor, en blanco y rojo, pues viene desde antaño porque se llamaba la transhumancia, cuando llevaban todos los rebaños de toros entre los pueblos, en esas calles retorcidas por los pueblos prácticamente, para llevarlos a las plazas o incluso a los corrales, pero era prácticamente, ahí van los toros, era llamar la atención del pueblo para estar junto de ellos. Entonces siempre ha sido como un atractivo acompañarlo al toro, acompañarlo en todos sus procesos, ¿no? En todos sus comportamientos. De ahí, bueno, pues se fue derivando todo este desafío, porque es un desafío de ir corriendo atrás de los toros y de frente y de lado y por todos lados, porque se hizo un fenómeno masivo, ¿no? También esto ha tenido un carácter de explicación, incluso sociología de las masas y conceptos incluso psicoanalíticos sobre cómo es la conducta de la gente entre tantos millones de seres humanos gritando ¡Viva San Fermín, Gora, Gora!, ¿no? Y bueno, es el atractivo cultural porque también tienen que ver hoy en día mucho la comunicación. Si Pamplona se lleva desde antaño, si Hemingway puso la mirada y hizo el libro de fiesta que nos dejó como esa herencia, bajo su perspectiva como extranjero y todo lo que aportó en ese libro, pues yo creo que también fue, digamos, el foco de atención para que muchos otros voltearan hacia Pamplona, ¿no? Y seguimos volteando, no importa la nacionalidad, ¿qué más quisiéramos ir el próximo julio, verdad? Que por cierto soy Claro. del tercer encierro de San Fermín, del 9 de julio, Ok. y pues bueno, así que correremos desde nuestros hogares porque todos nos desvelamos, esos toros y esperar esos encierros maravillosos y sobre todo ver esa masa humana que de alguna manera es homogénea, pues heterogénea y todo se fusiona porque de pronto de ser uno que anda por ahí vagando en estafeta y mercaderes, de pronto pues se consuma toda esa pasión y se logra gritar viva San Fermín. Sí, de alguna u otra manera es algo que todo el tiempo estamos esperando que se presente en cada mes de julio siempre, y no sé si comparta lo mismo conmigo, que da la impresión que pasan los días, pasan los 8 encierros y acaba muy rápido, o sea, se siente así como de que el tiempo voló en esos 8 días y que ahora hay que esperar prácticamente un año para que vuelvan a vivirse los encierros de Pamplona. Y hasta uno piensa, no, pues ahora que hagan cada 3 meses, o no sé, para que tenga para que tenga esa emoción que bien nos ejemplifica en estos comentarios. Pero que de alguna u otra manera también creo que al llevarse a cabo cada año, pues evita que se convierta esto en una situación donde si se llevara a cabo, por ejemplo, cada mes, a lo mejor perdería esa esencia, ¿no? De que pues tiene su mística y tiene su razón de ser cada año, no como tal de llevarlo cada mes, que a lo mejor hasta perdería ese punto, no sé cómo llamarlo, de esa expectativa, ¿no? exactamente, de esa expectativa de que se lleve a cabo pues cada año, a diferencia de que se lleve a cabo cada mes, algo que pues hasta en otros ámbitos yo siento que han acortado esa parte y que pues pierde hasta cierto punto este nivel de expectativa. Ahora, entrando Exacto. a puntos de vista particulares, personales, ¿me podría decir cuáles son sus toreros predilectos que haya podido apreciar a lo largo de este tiempo? Bueno, pues la fiesta también nos ha dado la oportunidad de conocer un mosaico de posibilidades de artistas de este arte efímero, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas, pues me enamoré de Manolete gracias a mi padre, que siempre me platicó de él, siempre me decía que había un monstruo, yo me impresionaba con la pura palabra, al imaginármelo vestido de luces y haciendo lo que hacía en la arena, ¿no? Pero también, pues bueno, ver a un Juan Belmonte, me enamoré del libro del mismo nombre, Juan Belmonte, Matador de Toros de Chávez Nogales, en que me era fascinante cómo un ser humano podía ser un cataclismo, un terremoto, Herbermonte, como le decían, el pasmo de Triana, y bueno, yo hasta me quería sentir que
me paraba en un examen como el pasmo de Triana, ¿no? Claro, sí. Adoptar su ese enfrentamiento al miedo, que cuántas veces como seres humanos pues enfrentamos el miedo de diferentes circunstancias, ¿no? Entonces Juan Belmonte para mí, a través de los libros, del material fílmico que afortunadamente podemos tener por ahí, pues también ha sido un torero impresionante. Por supuesto, Rodolfo Gaona, el Indio Grande, que también lo hemos podido ver gracias a los videos de la UNAM, cató el doctor José Francisco Coello Ugalde, y pues ya más para acá, con un brinco histórico, pues bueno, no puedo dejar de mencionar, tuve la fortuna de ver a Silvetti, a David Silvetti, al rey David. Por supuesto, me ha embrujado Rodolfo Rodríguez el Pana, siempre fue una sorpresa su capote, y pues yo creo que nos embrujó a todos, ¿no? El Capea, estoy mezclando españoles con mexicanos, pero bueno, son tantos, y últimamente pues Morante, que nos tiene yo creo que a todos verdaderamente fascinados con lo último que hizo en Sevilla. Por supuesto, el matador Juli, Andrés Rocarrey, que ahorita está por todo lo alto el peruano, Isaac Fonseca, de los de ahora. Me encanta el toreo tlaxcalteca del matador Uriel Moreno, siempre esa chispa, esa vivacidad, esa sorpresa también con sus pares de banderillas, cumpliendo todos los tercios. Me gusta el toreo a la mexicana de Jerónimo. Por supuesto, bueno, no puedo mencionar aquellas zapopinas que algún día le vi a la matadora Hilda Tenorio, que a la fecha recuerdo aquella solera con que las ejecutaba, ¿no? Y pues bueno, me podría seguir porque afortunadamente yo creo que cada torero nos deja algo, nos llena un espacio espiritual, y así como hay quizá uno más serio y más profundo, habrá otro con mayor versatilidad, mayor alegría, elegancia, gracia, arte, y pues de ahí uno va tomando como cuando va a un museo a ver una exposición de arte, ¿no? Sí, y ahora que menciona, pues una gran variedad de toreros, tanto del pasado como del presente. Por cierto, Aila Tenorio, pues ya hemos hablado con ella y próximamente también la vamos a tener en este espacio. De alguna u otra manera, y me gustaría escuchar su punto de vista. A mí me gusta particularmente muchos deportes, o sea, la verdad sigo muchos deportes y veo que dependiendo incluso de la posición en la que se desempeñen ciertos jugadores, ya sea en el, por ejemplo, en el fútbol americano, que particularmente tienes que ser especialista en una posición para desempeñarla, me he dado cuenta que hay atletas, hay personajes dentro del deporte que dependiendo de la posición en la que se desempeñan, tienen cierta personalidad. Y creo que en la fiesta de los toros podemos todavía hacerlo mucho más amplia esta situación porque hablamos no únicamente de un tema deportivo estrictamente como es en el deporte, donde una cuestión física, una cuestión de desarrollar habilidades físicas, de destrezas, etcétera. Pero aquí, además de tener capacidad técnica que se requiere para torear, también creo que la parte emocional cuenta mucho. Y creo que la personalidad de cada torero, incluso aún comparándolos, cierta tipo, bueno, no cierto tipo, sino cierto estilo de toreo, podemos compararlo entre diversos actuantes dentro de la fiesta. Creo que cada uno tiene una personalidad muy distinta al otro, incluso hasta teniendo estilos similares, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, aquí se conjuntan varias cosas, ¿no? También vuelvo a la historia. Puede ser la escuela sevillana, la escuela rondeña, los estilos de cada torero, pero pues también tiene que ver hasta el contexto histórico, ¿no? Por ejemplo, el Guerra revolucionó el toreo, el mismo Belmonte que ya mencioné también, y pues yo creo que cada uno, al fin, obra de arte efímera, se ha encargado de hacer lo que decía José Bergamín, el arte de Birlibirloque. ¿Qué es Birlibirloque? ¿No? Lo que se puede dar de un momento mágico, fantástico y verosímil, y que se da y que surge, y como decimos, se abre el frasco de las esencias, o lo que Lorca decía, salió el duende y pues bueno, la abordó, ¿no? Inspira y todo. Para esto tengo una anécdota muy linda
de mi niño cuando era pequeño, ahorita ya es un universitario, que le dije: a Morante le salió el duende, se le sentó aquí en la hombrera y le dio consejos para torear. Y él me contestó, y tendría como 7 años: ah, sí, ¿y cuánto le ha de cobrar? Entonces me pudo encantar, porque se imaginó que haciendo semejante obra de arte, pues bueno, el duende no iba a ser pues muy, sí, necesitaba un parné, ¿no? Entonces me causó mucha gracia en el sentido de esa espontaneidad del niño y bueno, la magnitud de lo que llegan a hacer los artistas y que nos llegan precisamente a transformar nuestro estado de ánimo cotidiano, pues a veces con tanta fatiga de vivir en las ciudades grandes, del trabajo, lo que sea, y ir un domingo a la plaza nos rompe la cotidianidad. Y bueno, yo creo que sí nos lleva precisamente a ese estado sublime de gracia, de agradecimiento hacia ellos como lo que son, artistas del ruedo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, yo creo que como esta anécdota hay varias, donde realmente la espontaneidad no solo forma parte del propio actuante o incluso obviamente del mismo toro, que nunca sabes cuál va a ser su actitud o lo podemos apreciar en múltiples ocasiones, sino también hasta de los mismos aficionados y hasta de la misma gente que se encuentra afuera, ¿no? Hablaba yo alguna vez estuve viviendo apenas en la ciudad de León y hablaba un poco con gente de los vendedores ambulantes de la calle, y le llamaba la atención a un vendedor ambulante que un día que iba a ver prácticamente lleno, que se presentaba precisamente Roca Rey, vendió menos, y decía: no puedo entender por qué, si era la corrida que más expectación había. Y luego en la corrida que probablemente iba a haber menos aforo, menos público en la plaza, pues tenía lleno el día de venta. Entonces creo que al final de cuentas, hasta cierto punto, hasta en los propios vendedores se nota cómo puede haber cosas distintas o diversas a la hora de manejarse, ¿no? Tal vez Todo puede pasar. a la corrida de Roca Rey iba cierto público, a la otra corrida iba otro tipo de público que era más de casa, en la mejor la corrida de Roca Rey iba a haber gente más de fuera, no sé, como que llama mucho la atención esa parte. Y ahora, hablando específicamente sobre el aspecto ganadero, sobre precisamente los toros, ¿qué hierros le llaman particularmente la atención cuando se acartelan en alguna plaza? Ay, qué maravilla sería ver a Miura, ¿verdad? En vivo. Claro. Me encantaría. No me ha tocado todavía. A lo mejor el duende algún día me lleva a ver a Miura. Pero bueno, Claro. de las ganaderías de allá, de España, pues obviamente Victorino Martín me fascina. Es también una ganadería emblemática. Domecq también, por supuesto. Y pues bueno, ahora el toro que le cortó el rabo Morante, el ganadero. Ay, bueno, me encantó, ¿no? Ese encierro fue verdaderamente presentado pues, con unos tíos con toda la barba, ¿no? Y en España, bueno, pues, ¿qué podemos decir de aquel cobradiezmos que también fue Claro. indultado, mismo de Victorino Martín? Y pues bueno, yo creo que otro de los grandes aciertos que hubo en este proceso de transculturación pues fue la llegada del ganado bravo y su asentación en el valle de Atenco, ¿no? En el valle del Estado de México, en Atenco, y todo lo que la tierra fértil de México logró que los toros se reprodujeran, de esa manera, y que llegaran a extenderse por toda la geografía nacional, ¿no? Yo creo que para mí también Tlaxcala es un estado de la República que ya me quiero mudar para allá, como Tlaxcala, pero pues no puedo dejar de mencionar las ganaderías prosapias como Piedras Negras, el Rancho Seco, el ganado de Aro. Me encanta Jaral de Peñas, me encanta, por ejemplo, el fantasma de la ganadería del matador Enrique Fraga, que pues a todos nos encantó ese indulto maravilloso, y pues es un hierro con mucho compromiso que también ha llevado a la cumbre sus toros de lidia. Pues bueno, es cantidad de ganaderías mexicanas que han sido historia y que somos prácticamente
también un orgullo nacional, y también mis respetos por los ganaderos de Bravo, que han tenido a lo largo de tantos años adversidades, problemas climatológicos, y siguen amando con toda su alma al toro de Lidia, conservándolo, protegiéndolo y sobre todo venerándole lo que es un tótem ancestral, una raza única, que si la fiesta de los toros, no lo quiero decir, no lo voy a ver, no lo vamos a ver, es más, no va a pasar, el toro de Lidia, ¿qué sería de él, no? Yo creo que es lo que no visualiza mucha gente en esta época de totalitarismo, que son tan radicales que quieren volver a, de alguna manera, a imponer qué debemos hacer, qué no debemos hacer, y ejerciendo el lema de todos somos libres. Y cuando queremos tener libertad, entonces viene la censura, la represión y hasta la violencia. Entonces, si no se conocen las cosas de fondo, si no hay un compromiso por un espectáculo milenario, ancestral, artístico, que todas las artes han girado en torno a él y han hecho tantas creaciones por algo que verdaderamente ha sido un símbolo para este país también, ha sido una fiesta mexicana también, con ese toque de misticismo, de profundidad, de culto a la muerte incluso, pues entonces sí es muy importante revisar qué es lo que se está haciendo en el Campo Bravo, porque es una labor de todos los días. Sí, y algo que particularmente a mí también me está gustando mucho, además de lo que menciona, es esta capacidad de reinventarse de muchos de ellos. Ya tuvimos aquí en este espacio a Sergio Hernández Weber, precisamente ganadero de Rancho Seco, y nos explicaba que él pues le encanta esto del laboratorio, de estar experimentando y ver, tener ahí sus apartados e ir armando cositas, y recientemente hizo importaciones de España para refrescar, pero no solo lo que ya tenía, sino tratar de incluso de innovar y de tratar de, pues de darle otra cara a la fiesta más adelante, porque lo hablaba con él, pues estos experimentos no son de en 3 meses ya lo podemos ver en la plaza, al menos tienen que pasar 5, incluso 10 años en lo que hace sus pruebas fehacientes, de lo que sus pruebas genéticas, y que vaya funcionando y que vaya probando, porque bien me decía, pues no es como que ya tengo esta mezcla de toro y vaca y ahora lo voy a llevar a la Plaza México en 3 meses, no, primero incluso hay que probarlo hasta Plaza de Tientas, después en plazas en otros estados y ya después aventarse a la plaza más grande, ¿no? Entonces, pues es ahí donde esto es una gama también muy compleja, que tan solo hablar del aspecto ganadero, pues creo que nos podría llevar toda una temporada de personajes del toro, hablar con todos los ganaderos, y cada uno seguramente va a aportar algo muy distinto y valioso a este espacio. Ya para ir cerrando esta charla, me gustaría que nos platicara un poco sobre, en general, cuál es su perspectiva de cómo se encuentra la fiesta en la actualidad en el mundo y en particular aquí en México. Bueno, pues particularmente en México, pues estamos bajo una cuestión también totalitaria, ¿no? Lo que nos ha pasado con la Plaza de Toros México. Yo creo que ha sido un abuso de poder y pues ir en contra de las libertades. Yo creo que la cultura es parte de la libertad en este país en el que se supone que todos tenemos derecho al libre albedrío, a la libre expresión, justo a lo que hablamos hace rato, a tener esa estructura de trabajo. Y ahorita, ¿cuánta gente no tiene trabajo por la suspensión de la Plaza de Toros México, no? Hemos trabajado arduamente por tratar de regresar a una fiesta que le pertenece al pueblo, a nosotros que somos el pueblo, porque un pueblo sin arraigo, sin identidad, sin tradiciones, ¿qué va a ser de él, no? No se puede decapitar casi 500 años de historia en este país taurina, solamente en México, ni se diga todo lo que hay de antecedente, y vuelvo al historicismo, ¿no? Entonces se me hace una manera arbitraria, una mala jugada política. Nos están haciendo como afición, porque ¿en dónde está la voz de todos nosotros? Al final, hoy en día, esos niños que fuimos a los toros, estamos sosteniendo la tauromaquia, niños y niñas,
en diferentes aristas, en diferentes posiciones, en el campo, en los medios de comunicación, en la literatura, en todo. Entonces, a las nuevas generaciones que les estamos inculcando esta educación, ¿de qué manera van a poder tener la libertad de expresión un niño que quiere pintar un óleo como el que está atrás de ti, Ricardo? ¿Cómo va a escribir un libro si no se lo quieren editar? O sea, estamos volviendo al totalitarismo, ¿no? Lo que dije al principio. Y no se puede coartar libertades. Por otro lado, creo que la tauromaquia ha sobrevivido a todo, absolutamente a todo, a pesar de los tiempos adversos, las prohibiciones de Juárez, pues tanto taurófobo que ha existido a lo largo del tiempo, incluso hasta papas en algún momento dado del clero llegaron a prohibir la fiesta, otros eran más taurinos, hasta toreaban, pero me refiero a la cantidad de vicisitudes que ha tenido, pandemia y demás, y al final ha prevalecido hasta en estos tiempos líquidos que mencionaba yo al sociólogo polaco Zygmunt Bauman, en que todo se diluye, todo se derrama, todo se desecha, pero por lo menos que se derrame el arte, que nos dejen seguir derramando el arte, y yo creo que también necesitamos volver a reforzar qué hemos hecho en la fiesta, que hay un antes, una hora y un mañana, porque también la movilidad social de los pueblos necesita tener cambios positivos, replanteados, para poder tener una fiesta de cara al futuro, vanguardista, progresista, y que nos dé para muchos años más. Sí, claro, definitivamente y lo he platicado con cada uno de los invitados, es una situación donde la fiesta prevalece, no sé si está de acuerdo conmigo, entre otras cosas, pero muy en parte por la simple afición de muchos de nosotros, porque ahora que estuvo el tema de la pandemia en su momento más álgido en el 2020, cuando había una completa incertidumbre de lo que iba a pasar en general, no solo con los toros, sino en general con la vida humana, la fiesta fue, o los festejos taurinos fue de lo primero, como evento público, de las primeras cosas que en general se pudieron empezar a reactivar, sobre todo, por ejemplo, particularmente en el estado de Tlaxcala. Me llamó poderosamente la atención la cantidad de festejos, obviamente con un cupo limitado y con muchas restricciones, pero la cantidad de festejos que se pudieron llevar a cabo en todo el estado de Tlaxcala durante el 2021, que por ejemplo, particularmente de mi ciudad de origen, yo creo que es el año, en el 2021, donde más festejos hubo en el año. Yo creo que ni en las mejores épocas de la taurina, que fue a principios de siglo, había tal cantidad de festejos cada mes, mucho en parte por lo que hizo la familia Ortega en llevar a cabo los festejos, también obviamente los toreros que quisieron participar, pero me llamó mucho la atención que en parte la afición, o sea, la afición, ese arraigo de afición que tienen los profesionales, los aficionados, etcétera, en algunas otras partes, en otros ámbitos de las actividades humanas, pues incluso todavía es mediados de 2023 y todavía no se encuentran cercanos a regresar a cierta normalidad, donde siento en los toros ya se está muy cerca, si no es que ya se regresó a ella. Tenemos algunas partes que quedaron golpeadas, como fue el asunto de la Plaza México, que tiene esta suspensión, algunas otras plazas que también han sido suspendidas, ciertos festejos que han sufrido algunas modificaciones. Obviamente la particularidad con algunos toreros o algunos hierros que venían en plano ascendente y que de tajo les cortaron la temporada por el tema de la pandemia, otros que aprovecharon la pandemia como tal para digamos tomar un segundo aire o empezar a tomar más visión con respecto a lo que es la afición en general, pero desde un punto de vista ya mucho más amplio, pues sí vemos una fiesta que se pudo reponer. En Madrid apenas pues reportaban que fue un casi récord de asistencia el pasado San Isidro, algo que, etcétera. Al final la fiesta, y yo creo que parte es este concepto de afición que tenemos muchos de nosotros, le ha dado a la fiesta esta oportunidad de no solo de subsistir, sino de engrandecerse aún más, ¿no? Así es, ha pasado por una etapa, pues como las históricas, ¿no?
ha habido de todo, el medievo, el renacimiento, todo ha sido así. Entonces la fiesta de los toros también ha tenido un renacer después de las crisis y crisoles en las que siempre ha estado. Por ahí escribí para el Anuario Matador, la fiesta de los toros siempre ha sido resiliente y pasa todo, y es más, se crece al castigo y nosotros con ella, porque al final es parte de uno, es parte de nuestra esencia, de nuestra vida diaria, de nuestra actitud de vida, de nuestro trabajo, y precisamente por eso, porque toca partes tan sensibles del ser humano, no podemos permitir que un grupo de personas nos diga que ya no podemos ir, ¿no? Que se acabó porque a ellos no les gusta. O sea, no se puede. No se puede ser tan radicalistas, incluso llegar a ese nivel de violencia en el que el mundo entero está sumergido en la violencia, ¿no? Tirarnos los portales, satanizarnos, decirnos tantas cosas que verdaderamente yo creo que tendrían ellos, no nosotros, que recapacitar sobre el daño que le hacen a la misma sociedad. Al final, el toreo da valores a los niños, los enseña a enfrentar la vida, a vestirse como si fueran de luces al colegio, a sentir que tienen valor, pundonor, vergüenza, a tener el verso de García Lorca que algún día a mí me dijeron de niña entre los labios y repetirlo. Sociedad, no podemos comparar un paso doble con las músicas y los géneros que ahora incluso tienen violencia de género, violencia hacia todo el mundo, ¿no? O sea, no podemos estar así. Entonces yo creo que ahí viene esta parte de reflexión y de dejar que la gente ejerza su libertad en un mundo de pluralidades. Sí, de alguna manera yo lo que siempre trato de mencionar a la gente que me cuestiona que por qué me gusta esto o por qué no me gustan otras cosas, entre comillas lo pongo, menos violentas. Yo siempre les pongo, por ejemplo, el ejemplo de que uno va a una plaza de toros y he ido casi a la par, a lo mejor a festejos taurinos como a partidos de fútbol, al estadio, y es más probable, yo siempre les menciono, es más probable que en el estadio, mucho más probable que en el estadio se genere alguna bronca, ya sea en alguna parte de las gradas o fuera del estadio, que en una plaza de toros, y lo tengo muy puntual cuando ha llegado a ocurrir y por qué ha ocurrido, además de la cantidad de personas que se ven involucradas, porque hasta la dimensión en la que se llega a dar un acto de violencia en las gradas o en las tribunas, pues es completamente distinto. A lo mejor se ha contado, mi papá me contaba mucho de alguna anécdota ahí en la Plaza de Toros, La Taurina, cuando Rafael Herrerías, cuando iba con Manolo Martínez, en alguna ocasión se subió a golpear a alguien que estaba increpando a Manolo desde el tendido, pero son situaciones muy particulares donde tal vez la personalidad de Rafael Herrerías y además todo lo que generaba Manolo Martínez, pues bueno, generó particularmente esa pequeña discordancia entre Herrerías y aquel aficionado, pero de ahí en fuera, lamentablemente tanto en el fútbol como en otras actividades de entretenimiento o que inicialmente son lúdicas, pues bueno, al final terminan promoviendo más violencia de la que en teoría muchos que dicen que la fiesta es violenta, pues bueno, al final de cuentas, como menciona, pues genera más valores que otro tipo de vicios, ¿no? Exactamente, yo creo que empecemos por la violencia intrafamiliar, ¿no? La violencia que Claro. ahora se da en las escuelas. Para mí un acto de violencia es que un niño no vaya a la escuela, que un niño esté trabajando, que vea pornografía, o sea, cantidad de cosas que no ponen verdaderamente atención en lo que es la educación de una sociedad sana y no con tendencias hacia patologías y desviaciones que desgraciadamente no ponen atención. Maltrato, cantidad de cosas que dicen, bueno, un maltrato para mí es ver cantidad de indigentes en la calle y nadie hace nada. Entonces, situar la fiesta como un foco negro de perversión, de malaje, de cantidad de adjetivos tan rebajados, de verdad yo creo que están totalmente fuera de lugar, sin argumentación y sobre todo dejando pasar toda la riqueza y todos los valores que ha tenido la fiesta. Si no, pues nosotros hubiésemos sido un semillero de delincuentes, ¿no? Escuela de perversidad
y no estaríamos hoy enviando a los hijos a la universidad o siendo gente de bien trabajada y comprometida, teniendo el civismo, el respeto por nuestra sociedad y sacando la casta día a día por un país que amamos y por un México taurino. Sí, y pues yo algo que siempre menciono con la gente, independientemente son taurinos o no, es que, pues sí, la fiesta siempre va a tener cosas que mejorar. De hecho, constantemente abogo en público por ello, que hay varias cosas que se tienen que mejorar, que son perfectibles, pero que está lejos de ser lo opuesto, o sea, una actividad que promueva antivalores, por llamarlo de alguna manera, no vicios que existen lamentablemente en otros ámbitos. Pues muchas gracias, Mari Carmen, por haber aceptado esta entrevista. Espero que haya sido entretenida para usted y también que haya sido entretenida para todo el público que nos vio y que también nos puede sintonizar en diferido tanto en Facebook como en todas las plataformas de podcast. Espero que le haya gustado y muchas gracias. Muchísimo, me ha gustado muchísimo, me he sentido en casa. Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Y enhorabuena también por estos suspiros de arte. Te digo que nos hacen falta todos los días, de verdad, es necesario mirar el arte porque es lo que nos enriquece y es lo que nos da el brío para salir adelante y seguir haciendo nuestras labores en todas nuestras disciplinas y educando y fortaleciendo familias y estructuras sociales. Un abrazo a toda la afición y gracias por acompañarnos esta noche y todos los días en tu podcast, cuando lo Sí, escuchen. muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en esta oportunidad. Recuerden que pueden escuchar esta emisión y otras más en las plataformas ya mencionadas. Muchas gracias, Mari Carmen, por haber formado parte de esta emisión. Y nos vemos en la próxima. Ahí estaremos en las plataformas de Suspiros adelantando nuestras próximas emisiones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches.